la experiencia mostró que efectivamente cada vez que intentábamos empezar a trabajar estos temas en la escuela, cada uno estaba interesado en el otro que no es el par de él. Los maestros en los chicos, los directores en los maestros, los supervisores en los directores y los directores de área en los supervisores. Se ha avanzado notablemente en el trabajo pedagógico de todas las enfermedades infectocontagiosas y en particular del HIV por la carga de problemática social que lleva en relación con la discriminación. El Duende Rosado es una asociación civil sin fines de lucro. Comenzamos a trabajar ya hace 10 años. En marzo cumplimos 10 años. Y es una entidad barrial. Hay mucho miedo porque no es fácil, ¿eh? Acá hay muchos papás que no saben. Hay papás que sí saben y otros que no. Pareciera que no es importante lo que una persona vive cuando tenés el virus en tu cuerpo. Yo lo tomo tan normal, la convivencia, pero al conocer ciertas madres por ahí me imagino que no lo tomarían bien. Aún con la mejor información, habiendo construido la mejor calidad de conocimiento, es cierto que las acciones de los humanos van guiadas por otras cosas. Pero bueno, de esto se trata. La escuela tiene como misión poder transformar la información en conocimiento para los chicos. Entonces, esa parte es ineludible. Hacer un concurso de historieta como el que hemos hecho el año pasado, que obligó a los chicos, digo entre comillas, puso al alcance de los chicos tener que pensar sobre ellos mismos y dejando de lado lo políticamente correcto, lo que ellos pudieran descubrir de cuáles son los costados más prejuiciosos, cuáles son los costados más discriminadores que todos tenemos. Cuando me dijeron esto de este trabajo me pareció, primero que me encantó trabajar en un cómic y segundo me pareció rarísimo tener que hacer un trabajo de VIH. La historieta en sí ya es difícil, es un tema delicado ese. Pero de hecho, hacer una historieta que de pronto compite con el gobierno de la ciudad y estás representando el colegio, como que ya es más responsabilidad y es algo mucho más importante que si fuera una producción independiente, lo que fuere. María Elena es uno de los pilares más importantes de la institución. Con la vitalidad que tiene, con la energía, con la capacidad, con el carisma, una persona súper especial para tratar con chicos. Fue hace 12 años atrás que tuve mi primer papel del positivo en la mano. En realidad me fui a hacer el test por mi pareja. Yo hacía 8 años que estaba en pareja y había decidido tener un bebé. Y bueno, yo hasta ese momento era de las que creía, a mí no. A mí no, porque yo no me inyecto drogas, no soy prostituta. Tuvo que cambiar los chicos de escuela, venirse desde el lugar donde ella vive, que está bastante alejado, venirse a una escuela de acá, porque sí habían discriminado hasta a los hijos. Confié en una docente y le expliqué mi situación porque pretendía que la psicopedagoga hablara con mi nena. La maestra hizo una reunión de padres y le avisó a los padres que en la escuela había una nenita con SIDA. A todo esto mi hija no tenía HIV y no tiene HIV. Pero bueno, ¿cómo explicás que mamá tiene y el chico no? Entonces fue una reacción contraria a lo que yo esperaba. La cantidad de prejuicios que se ponen al descubierto con la problemática del VIH-Sida en el sistema educativo son enormes, pero sirven para eso, para asumirlos, para tomarlos como problema, para empezar a trabajarlos. Yo he tenido varios casos de papás cuando convoco para conversar sobre la situación de los chicos, que me han comunicado que son portadores de HIV o que además son enfermos de HIV. De acuerdo a la edad de los chicos, la capacidad de procesamiento de la información es diferente y lo que necesita saber para la prevención es diferente. Si en el jardín en el nivel inicial no hace falta que los chicos tengan información precisa sobre el virus, cómo entra en el cuerpo y demás, porque no la podrían
procesar, pero sí hace falta que los chicos tengan experiencias que les permitan darse cuenta y sentir que pueden estar con un compañerito, con un papá, con un docente que tiene VIH, y eso no los transforma en una situación de riesgo, que se puede convivir con las personas que viven con el virus sin que eso signifique un peligro inminente para ellos. Nunca nos pedimos un certificado de salud para poder desarrollar este trabajo. Si bien sí tenemos todos los cuidados necesarios, pero no por la presencia de María Elena, sino desde siempre los chicos saben normas de higiene, hábitos de conducta. Nosotros lo que queríamos hacer era más que nada no hablar específicamente del tema, sino que la gente se concientice sobre esto. Entonces lo que queríamos hacer era justamente ponernos en lugar de, por una parte, las personas que discriminan y de la otra, de las personas que son discriminadas. Entonces me parece que estos temas se tendrían que tocar desde una temprana edad, desde el respeto que tiene que tener, y me parece que es algo que tiene que ser tocado porque es algo que existe, es algo que no podemos dejar de lado, y el tema de la discriminación es un punto que tenemos que empezar a trabajarlo más internamente. Este lugar ayudó a mis hijos y a mí en uno de los momentos más jodidos. La escuela no educa por lo que dice, educa por lo que hace. Una de las maneras de trabajar es desde la igualdad, desde el respeto y por sobre todo que trabajamos para niños, los derechos del niño por sobre todas las cosas. Todos vivimos con el virus, aunque no lo tengamos dentro de nuestro cuerpo, aunque algunos lo tengan y otros no lo tengan. En ese sentido, ahí sí suele ser una estrategia, una herramienta muy valiosa, el armado de talleres extracurriculares, siempre y cuando tengan este sentido de haber sido propuestos desde algún deseo, desde alguna necesidad, desde alguna cuestión bien auténtica que responda a los intereses y las necesidades de la institución educativa. Por suerte nosotros acá trabajamos distinto. Tenemos una comunidad bastante abierta. Será porque las problemáticas de por ahí de este tipo de zonas son más fuertes y se convive más con todo este tipo de cosas. Casi todos en la familia tienen un portador de HIV, un usuario de drogas por ahí o, no sé, alguna problemática similar. Entonces, les resulta más fácil recibir información. Acá en esta escuela hacemos el esfuerzo por poner en palabras aquello que nos asusta, aquello que nos duele, aquello que nos preocupa, aquello que nos desconcierta. Y en este sentido, el HIV y el SIDA tenía todas estas características. Pero bueno, está más abierta la cosa, los docentes están como mucho más abiertos a esto, hay más talleres, les gusta participar. Bueno, hay un movimiento, lento pero está. Y está bien, a mí me parece que si viene lento es porque se está elaborando bien lo que se recibe. Debe ser que tiene que ser así. Cielo o piel. Bueno, ahora estoy tomando medicación antirretroviral y a veces me jode tomarla. A veces uno se olvida, digo, es todo el día, todos los días, cada 8 horas, cada 12 horas vos tenés que estar tomando una medicación y realmente cuesta el tema del sostenerlo. Yo a veces pienso que a veces yo digo mucho que con el VIH se puede vivir toda la vida, que podés tomar medicación y vas a vivir toda la vida, pero tampoco es fácil. El objetivo del tratamiento, en definitiva, y es lo que se ha logrado en el momento actual, es convertir la infección por HIV en una infección crónica en la cual no hay problemas de salud o infecciones oportunistas, y cumpliendo con un régimen de medicación se puede seguir como cualquier otra enfermedad crónica, con la necesidad, sí, de cumplir los controles y las tomas de medicación. Pero también el momento que me pongo la medicación en la boca me jode, eso no lo puedo negar. Que me duele el estómago porque tomé la medicación, también me jode. Que haya cosas que antes comía y ahora no puedo comer, también. Si hay efectos adversos, y sobre todo efectos adversos digestivos, es muy difícil
o se hace más difícil sostener el tratamiento. Hoy día tenemos una cantidad de medicamentos y de grupos distintos de medicamentos, y dentro de cada grupo distintas formas químicas, digamos, que nos permiten conocer muy bien qué efecto adverso puede potencialmente producir un medicamento, y entonces usar otros en el caso de que no sean tolerados. Es decir, es muy excepcional que una persona tenga muy pocas opciones. Este tratamiento, para hacerlo correctamente, requiere que todos los días se tome la medicación siempre. Eso también es una carga. Y a veces interfieren los tratamientos en el estilo de vida o en la vida cotidiana de las personas. Actualmente tenemos mejores tratamientos, de menos tomas y de menos número de cápsulas, lo que hace las cosas más fáciles. Había un momento que no podía tomar la medicación para nada, no la podía tragar, entonces la tomaba mientras limpiaba, mientras cantaba, en el trabajo con las chicas en el hospital, la tomaba y le decía, háblenme, vamos a conversar mientras la tomo, porque si no la puedo tomar. Bueno, métodos que me encontré yo, que parecía una loca porque estaba jajaja así, pero bueno, me los encontré yo. De ahí que se trata de trabajar, o tratamos de trabajar desde la coordinación con el concepto de empoderar a las personas viviendo con VIH, dándole más información y que puedan también elegir, digo, si este tratamiento existe alguna alternativa y no solamente quedarme con la palabra del médico. Y en eso a mí por lo menos me ha ayudado muchísimo mi familia. Y no porque sean especialistas en el tema, sino porque me han escuchado, me han contenido, me han planteado algunas cosas. ¿Vos te parece este horario? ¿Por qué no planteás el mismo esquema de medicación, pero con otros horarios que no tienen que ver con lo que a vos te están planteando? Porque a veces como que hay con una cosa muy estándar, ¿viste? Bueno, son cada 12 horas, entonces tenés que tomarlo a las 12 del mediodía y a las 12 de la noche. Y por ahí a las 12 de la noche yo estoy durmiendo o estoy en el medio de una actividad. Después hay otros factores que son importantes, que son la posibilidad de acceder al tratamiento, la accesibilidad al centro de atención, la buena provisión o la correcta provisión de medicamentos, que a veces no ocurre, y esto interfiere en poder sostener el tratamiento, ¿no? En una época se retiraba la medicación en el Ministerio de Salud. Cuando vos ibas y te encontrabas con 2 horas de cola y de espera ahí, escuchando a todas las personas que viven con VIH, que estaban a punto de retirar su medicación, yo en algún momento le pedí a amigos que vayan y que me la retiren, porque me hacía mal escuchar todo eso, que no tenía nada que ver conmigo, digamos, ¿no? Hay que ir a PAMI y ANSES para verificar que la persona no tenga cobertura ni de prepaga ni de obra social, y en ese caso el Estado se hace cargo del tratamiento. Una vez que tiene todos esos comprobantes, antes tenía que ir al ministerio, pero ahora va directamente al hospital. Todos los días levantarte y saber que tenés que salir a la calle con las pastillas y si te las olvidás. Y ahí es donde juega el apoyo, digo, de la gente que está cercana a vos. Hay personas que encuentran muchas dificultades para conversar con otros de su situación de portadores del virus, que muchas veces ni siquiera sus familiares, muchas personas, ni sus hijos o sus padres, saben que tienen el HIV. Es decir, todavía la discriminación, no solo en lo laboral, sino incluso en el ámbito de la familia, es una cosa que pesa mucho. Hay personas que llevan solas o con muy poco acompañamiento la pesada carga de estar con este problema. Pensar que no sos solamente vos y que esto no solamente tiene que ver con vos. Hay una familia que está afectada por este tema, hay amigos que están afectados por este tema, no vos podés ser un afectado directo, pero esto también tiene, de rebote le tiene que tocar al resto también, y es un buen ejercicio para el resto, digo. Para mis compañeros también es un buen ejercicio que se acuerden que a las 12 uno de sus compañeros tiene que tomar una medicación y que me lo diga. Me enteré después de haber superado una meningitis que era producto de una infección por VIH. No tenía idea, mejor dicho, que tenía VIH. Y bueno, después cuando vine la segunda vez que me entregaron el resultado, fue glorioso el momento cuando me dijeron que estaba todo bien. Entonces golpeé la puerta otra vez y le digo al señor que me había entregado el sobre, le digo, por favor, ¿me puede ayudar? ¿Me puede abrir este sobre y decirme qué es lo que tiene adentro? Y entonces el señor me dijo, bueno, que estaba bien. Porque esa es la parte más difícil, saber si soy negativo o si soy positivo. El resultado lo vas a tener dentro de una semana, ¿sí? Ese resultado podría ser reactivo o no reactivo.
Si es reactivo, cuando venís a retirar el otro, ¿sí? Te decimos y te sacamos sangre nuevamente. ¿Sí? Un primer resultado reactivo no significa que vivas con el virus, pero habría bastantes posibilidades. Recién si en un segundo te vuelve a dar reactivo, se confirmaría esto. Yo no puedo obligar a nadie a hacerse el testeo y no podemos obligar a nadie a venir a retirar el testeo porque no tomamos dirección ni teléfono. Y ahí surgió la idea de hacer en el centro un lugar donde la gente pueda venir en forma más accesible, y así empezamos de esa manera. Después lo fuimos armando y hasta que nació el primer CEPAT, que es el primer centro de prevención, asesoramiento y diagnóstico para el VIH-Sida. Me dediqué a trabajar, a dar charlas, a ir a congresos, a pelear los derechos de las personas, a trabajar en proyectos financiados por el exterior y a capacitarme, principalmente a capacitarme, para poder acompañar, sostener, asesorar a otras personas. Digo, igual si me hubiera dado reactivo, también creo que no es la desesperanza, no es es mucho, hay enfermedades peores capaz. Vas cambiando porque cuando uno comienza, siempre uno tiene, aparte de tener miedos, que los miedos se siguen teniendo, pero de otra manera, va cambiando uno como persona. Va teniendo más amplitudes de corazón y de cerebro. Ya no mira las cosas tan rígidamente como antes. Nosotros tuvimos nuestro primer caso aquí en el Hospital Muñiz en el año 1982. Coincidió con algunos otros pocos casos de ese mismo año diagnosticados en la Academia Nacional de Medicina, o mejor dicho, sospechados porque al principio ni siquiera sabíamos qué lo provocaba y mucho menos teníamos pruebas para poder identificarlo. Estaba cursando el 5º año de la carrera de bioquímica y leí un artículo en una revista que no puedo acordarme cómo se llama, pero tenía un formato muy parecido a lo que sería la revista Noticias. Y me acuerdo que el título era La peste rosa. Y nos obligó rápidamente a tener que empezar a estudiar y a ponernos al tanto de una nueva enfermedad que desconocíamos absolutamente, ¿no? Tuvimos que hacer realmente un gran esfuerzo para ponernos al tanto y para acompañar también a los pacientes enfermos con estas patologías nuevas que al principio de la epidemia era rápidamente mortal. Lo que nos llamó la atención es que esa enfermedad agregada, esa infección oportunista que tenía el paciente, se había presentado de una forma absolutamente inusual. No estábamos acostumbrados a ver ese tipo de infección presentada de esa manera. Y cuando leí la peste rosa, no sé, no puedo explicarlo, porque fue una cosa más fuerte. Yo siempre me guié además así, muy intuitivamente. Quiero trabajar en SIDA. Posteriormente, el segundo caso, que llegó poco tiempo después, 3, 4 meses después, tenía una complicación infecciosa también inusual, pero como ya estábamos sobre aviso de la cosa, el diagnóstico fue mucho más rápido. Prácticamente en la mañana pudimos sospechar que ese paciente tenía lo que después se denominó síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Al principio me parecía fascinante, después ya me parecía angustiante mal. Después me parecía que no quería, que venía bien un tiempo de descanso, ¿no? De estar, que lo tuve, digamos, cuando trabajé en Estados Unidos lo tuve, porque no interaccionaba con pacientes. Yo diría, entre la aparición del primer caso acá en el hospital en el año 82, hasta la muerte de Rock Hudson, hubo un puñado de casos por año que se internaban, y yo le diría que el manejo de esos pacientes fue el mismo manejo de cualquier otro paciente. No había ningún tipo de consideración especial. A partir de ahí hubo una etapa donde había mucha reserva en la atención, muchos prejuicios, muchos cuidados. Es como que causaba un cierto rechazo, por lo menos en muchas de las personas que trabajaban en las instituciones de salud. No en todas. Pero hubo sí una etapa donde evidentemente
si se prefería no atenderlos. Una persona no es solamente un síntoma, sino que tiene una historia, tiene miedos, tiene dudas. Muchas de ellas han sido discriminadas o maltratadas, o simplemente el miedo a ser discriminados o maltratados hace que dude mucho de acercarse al sistema de salud. El área para mí más importante que tiene el laboratorio es el área de ventanilla. Es la atención al público. Después, evidentemente, en la medida que los casos iban haciendo cada vez más frecuentes, ya la gente lo volvió a incorporar como una cosa más del trabajo diario, por lo menos en este hospital. Parafraseando un poco a Machado, se hace camino al andar. En esta enfermedad fuimos aprendiendo todos al lado de la cama de los pacientes, porque no había nada escrito previamente, o muy poco escrito. Realmente milagroso la aparición de los cócteles. A partir del 96 empezamos a ver pacientes que estaban en muy mal estado general, que de golpe revertían su estado y volvían a tener expectativas de vida. Gente que estaba desahuciada, por así decirlo, pasaba a tener, aumentaba de peso, se levantaba de la cama, empezaba a tener proyectos de vida, quería volver a trabajar. Sin duda que la aparición de los cócteles, mejor dicho, de los tratamientos basados en el uso de 3 drogas juntas, fue tal vez el punto de inflexión en la historia de esto. Porque a partir de ahí, en aquellas personas que pudieron empezar a tratarse, la morbilidad, o sea, la posibilidad de enfermarse, o la mortalidad, es decir, la posibilidad de morir, cayó notoriamente y se sigue manteniendo hasta hoy. Cambió una concepción de cómo ver una enfermedad, lo complejo por todo lo que mostró el SIDA. Todo lo que, digamos, si querés, corrió una cortina a ver todo lo que había. El tema del VIH lo que trae en realidad es la cuestión del sexo y la sexualidad de vuelta a la superficie. Entonces, toda la hipocresía que uno vive, todo lo que se esconde abajo de las alfombras en esta sociedad, acá es imposible. Simplemente porque el VIH no tiene todavía cura. Digamos, la sífilis tiene cura, la hemorragia tiene cura, entonces bueno, si pasó algo y cómo pasó y de qué manera, se puede tapar simplemente haciendo tratamiento y esto no sucedió. El VIH queda, así que de alguna manera es una marca que hace que uno no pueda ocultar ciertas cosas. Si bien conocíamos que existían personas que consumían drogas o personas que tenían sexo con personas de su mismo sexo, era como que en nuestro imaginario eran situaciones de excepción, muy escondidas, muy aisladas. A raíz de esta enfermedad nos empezamos a dar cuenta de que esas personas eran muchas más de las que nos imaginábamos y que además eran personas como nosotros. Hay un axioma de la medicina que dice que las enfermedades de transmisión sexual las transmiten los varones y las padecen las mujeres. Los que atendemos seguramente, casi todos hemos visto colegas que tienen el problema, y allí lo que se plantea con mayor crudeza es el tema de la discriminación laboral. Si es posible que sigan trabajando, si no, qué riesgo tienen los pacientes que se atienden con esas personas. Y en verdad el riesgo es despreciable, pueden seguir trabajando y desarrollando una vida normal mientras hagan su tratamiento por su propia salud, pero no es un tema recurrente. Digamos, en cuanto la epidemia se heterosexualizó, ahí hubo una disparada de casos entre las mujeres, pero por una cuestión de números simplemente, ¿no? Hay más heterosexuales que homosexuales en cualquier sociedad. La pobreza conspira para una buena adherencia, aunque esté el tratamiento disponible. Es un problema más a la falta de trabajo, a las condiciones de vida miserables de muchas personas. Es un problema más el SIDA y a veces no es el más importante. La adherencia se refiere fundamentalmente a que para que el tratamiento sea eficaz es necesario tomarlo todos los días. Si fracasa la adherencia, si no se toma todos los días, si hay interrupciones o se olvidan tomas, a la larga se crea una resistencia del virus al tratamiento que está recibiendo y es necesario cambiarlo porque ya dejó de ser efectivo. Yo te diría que la atención y la confiabilidad son dos cosas que a este punto, a nivel asistencial, me parece que son importantísimos. Porque la gente que asiste acá es gente, del hospital, es gente con muchas carencias y ya viene muy golpeada en su realidad cotidiana. Y me parece que un hospital básicamente tiene que aliviar
el dolor, por lo menos. Empezar a hablar con los pacientes, qué les pasaba, cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus preocupaciones, y el tema de referido a la muerte me parece que fue el cambio más importante que hice en mi práctica médica, ¿no? Y creo que a nivel igual de sociedad, no sé, ¿no? Pero habría que preguntárselo a los sociólogos, ¿no? Hay un trabajo, esto ha hecho que se trabaje mucho más sobre esto de disminuir los grados de intolerancia a la diferencia en una sociedad. Nos enseñó nos dio una lección de humildad, que de un día para otro nos transformamos en médicos de cabecera, de pacientes con una enfermedad que no era una enfermedad menor, que tenían una gran demanda, no solo médica, sino humana, porque se sentían obviamente desplazados, se sentían casi como proscriptos de la sociedad. Para mí fue una experiencia, y es todavía hoy una experiencia humana tan gratificante, tan enorme, que realmente doy gracias a Dios de que esto me haya tocado. Hablo desde lo personal, ¿eh? No estoy dando gracias a Dios porque haya aparecido una enfermedad, sino simplemente lo estoy diciendo en el sentido de que a mí me ha significado un crecimiento humano muy, muy importante. Cuando tuve coraje llamé. Escuchamos hablar de sexualidades porque cambió el concepto de que la sexualidad era una sola, y antes se pensaba los grupos humanos como grandes conglomerados homogéneos. Por ejemplo, todos eran heterosexuales, esa era la norma, y los heterosexuales tenían que cumplir diferentes pautas a nivel social. No es lo mismo el tipo de juguetes que se le regalan a un varón o una nena, el tipo de ropa que se utiliza, las expectativas que hay en relación a unos y a otros, ¿no? Hay diferencias que son contextuales, que tienen que ver con lo social y que van construyendo una identidad de género, algo que le hace a los chicos decir muy tempranamente, yo soy varón o soy mujer, me identifico con un género, más allá de si tengo pene o no tengo pene, si tengo vagina o no tengo vagina. No somos, como dicen, que es HSH, ¿no es cierto?, que es hombre que tienen sexo con hombres. No somos, nos quieren, las organizaciones gay nos quieren meter, ¿no es cierto?, ese taller que nosotras no aceptamos. Nosotros somos transexuales, somos travestis, nuestro género es femenino. Uno podría pensar que esto cambia cuando aparece básicamente el informe Kinsey, donde en la década del 40, creo que fue que se publicó, donde él lo que plantea es que antes se pensaba que, por ejemplo, la sociedad americana era absolutamente homogénea, todos eran heterosexuales, todos querían tener hijos, todos querían casarse. Cuando él incorpora, digamos, el tema de las prácticas en los cuestionarios que hace, e incorpora el tema de las fantasías, lo que se empieza a ver es que se abre un abanico de posibilidades que es prácticamente infinito. Yo creo que ese es el gran punto de inflexión. Claro, en realidad cuando hablamos de género, no hablamos de la diferencia sexual anatómica, digamos, sino de cómo, en función de esa diferencia sexual anatómica, en todo caso se va construyendo una identidad vinculada que se llama género, ¿no?, que tiene como todo el componente social. La gente tiene que conocernos. Nosotras comemos, nos bañamos, amamos, vamos al baño, nos depilamos, nos quieren. Amores siempre tenemos, como todos. Hay hombres que se enamoran de nosotras, como que no, como nosotras nos enamoramos. Al poco pasar el tiempo llegó mi primer paciente travesti, que no era HIV. Y por supuesto que, bueno, para todos era interesante verlo, ver cómo era un travesti y demás. Y me pidió que quería hacer pis. Entonces, bueno, yo salí a buscar y pensé, ¿qué le llevo? ¿La chata o el papagayo? Porque en realidad no sabía cómo estaba constituido su cuerpo, porque yo le vi que tenía unos senos prominentes y turgentes, pero no lo había destapado, así que no sabía. Entonces le pregunté a mi compañero, digo, ¿qué llevo? Me dice, ¿qué sé yo? ¿Dónde incluimos a las travestis? Porque las travestis, si yo me ubico en un lugar biologista, por ejemplo, con los que sostienen el concepto de HSH, de hombres que tienen sexo con hombres, es un criterio bien biologista, y bueno, entonces las travestis serían homosexuales.
Pero evidentemente una travesti no es una homosexual necesariamente, ni sus parejas se reconocen como homosexuales. Las parejas de las travestis generalmente se reconocen como varones heterosexuales. O si pensamos en dos travestis que estén en pareja. Esto a su vez complica todavía más el problema. Así que me senté en el banquito y me puse a hablar con él. Le pregunté qué era ser travesti, cuánto hacía que había decidido serlo. Y bueno, así me fue contando todo. Me contó que vivía en una comunidad de travestis, de 50 travestis en Bursaco. Y entonces le pregunté todo, le pregunté hasta cómo hacían el amor, cómo era el sexo en ellos. Esa construcción de género en muchos casos se adapta a la realidad biológica y en otros casos se separa de la realidad biológica, ¿no? Como lo vemos cuando vemos lo que es la construcción de género en travestis, lo que es la identidad de género muchas veces en homosexuales, en transgénero, digamos, ¿no? Hay como toda una construcción social que no necesariamente coincide con lo biológico. Y todo eso nos marca mucho en la medida en que, como vamos construyendo nuestra identidad en relación a este género, respondemos de alguna manera a estos modelos y a lo que la sociedad a través de estos modelos espera de nosotros, así seamos varones o mujeres, ¿no? En mi caso yo soy transexual, estoy operada hace 20 años, estoy todavía, mis documentos están en trámites, estoy esperando que un juez del partido de San Martín dicte si a él le parece o no le parece entregarme mi documento. A nosotros también parece que yo soy dueña de mi cuerpo. Yo creo que el grupo más evidente para esto son las travestis. Las travestis son perseguidas por la policía, discriminadas en los espacios donde suelen circular, no tienen documentos que les permitan cambiar de trabajo, con lo cual quedan relegadas a la cuestión de la prostitución. Nosotros en este momento tenemos más posibilidades que antes. Ahora podés estudiar, podés, qué sé yo, podés salir a la calle y que no te lleven detenida con tu pareja. Antes a lo mejor tenías que pasar por todo eso. Que en general las prácticas sexuales que se corren de la normalidad, ¿sí?, de la normalidad cultural, son prácticas que en general pertenecen a grupos discriminados. Y la discriminación siempre va a generar una mayor vulnerabilidad. Si pensamos en el campo de la homosexualidad, por ejemplo, una pareja que no tiene reconocidos sus derechos como tal o que no puede circular libremente o que no puede tener el libre acceso a su sexualidad y tiene que empezar a recorrer espacios marginales o habiendo, digamos, una mayor persecución hacia los espacios de encuentro, esto siempre va a generar mayor vulnerabilidad. Yo, si tengo que hablar con respecto a las preferencias sexuales del equipo de salud, puntualmente de enfermería, a mí fue algo que cuando empecé a estudiar enfermería me llamaba la atención, porque en el personal de enfermería nunca hubo ocultamientos. Las preferencias sexuales siempre estuvieron a la vista. Tanto es así que yo quise hacer mi tesis de licenciatura, por qué había tanta diversidad sexual dentro del equipo de salud de enfermería, porque hay lesbianas, hay homosexuales. En el equipo de enfermería nunca vi que se ocultara. Y en el tema de los médicos, se ven pocos médicos homosexuales, por lo menos en el mundo en que yo transito. O esconden mejor o hay menos. El público gay, cuando lee algo de VIH, se siente incluido por la historia que tiene el VIH con la comunidad gay. El VIH es uno de los temas principales en nuestra comunidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una estadística en la asociación que hay muchas compañeras que nos llegan a 35 años, ¿no es cierto? Nosotros somos una comunidad que venimos de mucha discriminación. Si los gays pueden hablarle solamente a los gays, yo creo que no, que en realidad cualquiera puede hablar a cualquiera del VIH y si se habla bien, sin tabúes, sin prejuicios, es bien entendido y bien se dice, asimilada la problemática. El ser humano no tiene absolutamente nada de natural, todo lo que tiene el ser humano es cultural. Es una construcción cultural y la sexualidad también. La sexualidad siempre estuvo regulada culturalmente y es un producto social. Nada más que eso. Yo pienso que sí, todos los días sueño, todos los días, desde que me operé, desde que soy trans, desde que veo que todos los días puedo luchar por algo, puedo luchar por una compañera,
puedo entregarle un preservativo a una compañera. Para mí lo fundamental en la enfermería está en que los enfermeros tenemos que brindar cuidados. Para eso nos formamos y para poderle al paciente explicar, empoderar. Esto otra vez retomo esa palabra de empoderar. Para poder juntos ayudarlos a programar un proyecto de vida. En la organización soy la coordinadora general responsable de la asociación y donde tenemos consejería, donde las compañeras pueden llamarnos por teléfono, donde hacemos reuniones, charlas, nos juntamos, donde las acompañamos a hacerse el análisis, donde le damos el apoyo, ¿no es cierto?, en el momento que lo necesitan y donde siempre decimos que aunque seas negativo o positivo, tu vida cambia. Usa el preservativo siempre. Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. Porque tengo que amar, los otros dicen, trata de entender las cosas de mi mundo, la vergüenza de... Trabajaba en una casa de comidas rápidas y rápidamente llegó la noticia de que tenían una persona viviendo con VIH ahí. Yo trabajaba en aeropuerto, en Lufthansa, y me dijeron que estaban haciendo recorte de personal y me recortaron solo a mí. Cuando me salió el positivo, hicieron un corte así y dije, arriba y aparte. Antes de que los despidan, inventando, por supuesto que inventan, cada vez son más maravillosas las cosas que inventan, pues no es reestructuración ni nada, sino que, bueno, que hacen inventos importantes para que no quedar expuestos con la discriminación y que nosotros no podamos probar. Entonces, el ser humano es cultural. Por la consulta hago venir a su señora, a los chicos, o sea, a su contención, a su núcleo de contención familiar, a sus parejas, y en esa consulta trato que entiendan que si ellos mandan un telegrama diciéndole al empleador, tengo VIH, lo despiden, el daño, va a haber daño moral y va a haber otro daño que tiene bastante más que ver con un juicio de accidentes, de daños y perjuicios, que con un juicio de despido común, donde hay una cuentita que son 2,50 pesos. Hubiese sido más cómodo que me echasen de entrada y no que la dibujasen como que estaba todo bien y de repente me encontraba con compañeros de laburo. Yo trabajaba en una parte que era de cocina y había una compañera que era muy amiga además, que venía a mi casa y todo esto y estaba embarazada y de repente empezó a exigir que yo dejase de prepararle la comida que ella comía. Los riesgos que tiene una persona que trabaja con un portador de VIH en realidad es nulo, no existe riesgo. En principio nosotros tenemos una ley de SIDA, la ley de SIDA del año 90, una ley bastante discutida y precursora en lo que es Latinoamérica, ¿no? Porque hablamos de los 90, al principio de la epidemia, por lo menos acá en Sudamérica, donde las cosas eran muy diferentes y está bueno también cuando pensamos en nuestras leyes recordar para mirar la parte positiva del progreso, ¿no? Cuando llegué al Duende, en principio no sabían que yo tenía HIV y no me pareció necesario decirlo porque nadie me preguntó mi condición de salud, qué problema de salud tenía, si tenía alguno o no. Se fijaron si daba el encuadre de mi metodología de trabajo con el lugar, nada más. Los lugares donde no se recomendaría trabajar a un trabajador que sea portador de VIH sería un servicio o un lugar, un ámbito de trabajo donde se pueda contagiar de alguna enfermedad infecciosa que se agregue a su enfermedad de base, que en este caso es el HIV. Mira, en el caso de que una persona, por ejemplo, le violen el derecho al trabajo, la gente normalmente detecta antes, porque se crea un clima, se crea un clima en el trabajo donde uno se está dando cuenta que no lo tratan diferente. Otro compañero que le pidió a la empresa un seguro de vida o algo así que le pagasen por estar trabajando con una persona viviendo con VIH. Y todo eso me llegaba a mí a través de la propia gente del laburo, digamos, ¿no? Y bueno, finalmente terminé yéndome. No me echaron. Yo no sé si no me echaron. Yo todavía me lo estoy preguntando. Te lo dibujan, así. No comprobás legalmente algo. Si son astutos. Y si no, hay gente que es bastante bestia y te dice, no, mirá,
no podemos. Pero no pasa solo con el VIH, pasa con otras cuestiones también. En el caso mío, en el año 91, mi primer demanda, donde me metí en este tema, fue contra el Sanatorio Güemes, el Elefante Blanco, que tenía un contrato con una persona común y silvestre, un contrato tipo, y bueno, cuando tuvo esta enfermedad no lo quiso internar. Entonces entramos por vía del contrato de la prepaga. Yo me acuerdo que en ese momento ellos nos metían a nosotros en el derecho comercial y yo intentaba sacar esto del ámbito del derecho comercial, la relación usuario o cliente, y decía, no, esta persona no la quieren atender porque es HIV. Yo les decía y les sigo diciendo en las mesas de negociación a los auditores de las prepagas cuando voy, pónganse un shopping. O si se dedican al negocio de la salud, este es costo-beneficio. Este tema de preocupacional, o sea, si yo te tomo a vos antes de que trabajes, o si te hago el otro examen que es el periódico, que es el que se hace todos los trabajadores, no es un derecho del empleador sobre el trabajador, es una obligación del empleador. O sea que el objetivo es proteger al trabajador. ¿Por qué? Porque si yo a vos te hago un preocupacional y vos entrás y estás bárbara de la columna y yo te hago cargar bolsas y todos los años te lo vuelvo a hacer, vos podés probar con ese examen que está a mi costa y cargo, que bueno, que a los 3 años tenés la columna desviada, una hernia por el trabajo. Por lo tanto, te ampara la ley de accidentes de trabajo y enfermedad inculpable. El examen de VIH no se le debe realizar a ningún trabajador. Cada vez que se solicita una serología para VIH se pide el consentimiento, el paciente debe firmar y debe autorizar realizar este examen. En realidad es un examen, si se lo solicita, discriminatorio. Los profesionales que son portadores de VIH pueden trabajar en el medio de la salud como en cualquier otro medio y lo que se debe realizar es mantener las normas de bioseguridad, tanto portador de VIH como aquel que no lo es. En el medio de abogados, salvo un área de abogados que puede ser un área progresista y de avanzada y defensora de los derechos humanos, en general de la sociedad y del Estado de Derecho Social y Democrático, salvo eso, en ese área, en abogados sí se discrimina. Y de eso fundamentalmente aún no se habla. Y a mí me ayudó mucho a darme cuenta que no todas las instituciones te cierran la puerta, te piden el estudio, el test y te llenan de cuestiones por las cuales podés o no trabajar con niños o con lo que sea. Todos me brindaron su apoyo, me dijeron si yo necesitaba modificar alguna cosa de trabajo que me perjudicara en mi tratamiento o no. Me dieron un día a la semana para que yo pueda ir a terapia, a ver a mi infectóloga, atender mis cosas. En la cocina se modificó la dieta por si yo podía o no comer fritos, por mi estómago y bueno, montones de cuestiones que me ayudaron a mí, a las personas que trabajan conmigo. Y en realidad la discriminación social de los pares ha bajado. Pero hay otras, como esta, la laboral, nadie quiere a alguien que pueda querer quedar embarazada, que quiera hacer un posgrado. Uno va eligiendo. Entonces, bueno, la discriminación laboral sube. Nosotros detectamos en los que nosotros atendemos en el estudio que, bueno, todo el resto baja mucho, bajó muchísimo el otro tipo de discriminación. Pero digamos, por género, por elección sexual. Pero no bajó la laboral. Tengo los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra persona y en el lugar me lo exigen así. Y que me parece fantástico y eso me hizo sentir bien. Todo el tiempo que pasó, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar y la vida valorar, y juntando tanta valentía acá debajo del mar.